padre Luis de la Palma, jesuita, que murió el año 1641, escribió varios libros, y uno de ellos se llama Historia de la Pasión del Señor Jesucristo, sacada de los 4 evangelios. Y bien, hablando de la agonía de nuestro Señor, dice: el Salvador nos dio un excelente ejemplo de lo que debemos hacer cuando estamos tristes: acudir a la oración. Su naturaleza débil como la nuestra, su naturaleza humana, rechazaba una cruz tan amarga, pero se postró en oración delante de Dios antes que permitir que su naturaleza cayera. Sabía bien que ni una hoja de un árbol se mueve sin que Dios lo quiera, que todo se ordena a los fines de la providencia divina. Cumplió con sus obras lo que había enseñado de palabra, que la oración se debe hacer a solas, y por eso se apartó también de los tres apóstoles más cercanos, como un tiro de piedra, dice el evangelista. Y él mismo se arrancó de ellos. Se arrancó, no solo se apartó, sino que al hacerlo se arrancó algo de sí mismo. Tanto esfuerzo le costó dejarles, pero lo hizo. Y se arrodilló a una distancia que ellos pudieran advertir su ejemplo, y él pudiese desahogar su corazón afligido con más libertad. Allí se puso de rodillas, Lucas 22:41. San Marcos dice que cayó a tierra, luego se postró, se dejó caer con la cara contra el suelo, San Mateo 26:39, y empezó a rezar: Padre, Padre, Padre mío, insiste. Empezó a consolarse con aquel padre que lo mandaba morir, y él obedecía como hijo, aunque le viera con el cuchillo en la mano, como mucho mejor que lo vio Isaac. Nos enseñó a aumentar nuestra confianza cuando es grande la contrariedad. Nos enseñó a ver a Dios como Padre, aún en el momento en que castiga, llamándolo así: Padre, 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 Padre mío, si es posible, si quieres tú, te suplico que no tenga que beber este cáliz de amargura. San Mateo 26:39, San Lucas 22:42. Yo no quiero ninguna cosa que tú no quieras, pero si tú quieres, si es posible, haz que no beba este cáliz, esta crucifixión. Sentir repugnancia ante el dolor y desear evitarlo no disminuye el mérito si la propia voluntad está conforme con la de Dios. Al contrario, aumenta el mérito. Eso es importante, Sentir repugnancia, tristeza, rechazo ante el dolor y desear evitarlo no disminuye el mérito si la propia voluntad está conforme con la voluntad de Dios. Al contrario, lo aumenta. Entonces, hace lo que uno puede, lo que debe, lo demás es la gracia de Dios. Así hizo Jesucristo, mostró bien clara su repugnancia natural ante el dolor. Aparte de mí este cáliz, esos sufrimientos, pero añadió: si es posible, si tú quieres. Y como no es posible, como Dios no quiere, Jesucristo se somete y se abraza a la voluntad de Dios. No hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mateo 26:39. Ejemplo digno de ser imitado. ¿Quién pide es el Hijo unigénito de Dios, amante y obediente, en el que su Padre tiene puesta toda su satisfacción? ¿A quién pide su Padre? El que todo lo puede. Lo que pide es que le libre de una muerte cruel que no merece. Sin embargo, pide con serenidad y respeto. Pide con la condición de que esa sea su voluntad. No quiere más que lo que quiera su Padre. Entonces se pone totalmente en la mano del Padre. Dice: yo, como hombre, no quiero morir, no quiero sufrir. Sin embargo, que tu voluntad se haga. Si quieres que muera, aquí estoy. En cambio, nosotros
que por nuestra culpa merecemos cualquier castigo, no miramos qué pedimos, ni el motivo, ni tenemos en cuenta lo inoportunos que somos. El Señor nos da ya hecho la oración, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. El Salvador se levantó y se acercó a sus discípulos. Con el cansancio y la tristeza, ellos estaban dormidos. Y ahí le pregunta, Pedro, ¿duermes? Pedro, ¿duermes? ¿No pudiste vigilar una hora conmigo? Velad y orad para no entrar en tentación. Página 50, último párrafo. Pedro no supo qué contestar. El Señor se volvió a los demás que habían imitado a Pedro tanto en presumir como en dormirse luego. Y les dijo, manténganse despiertos y rezad, no solo por mí, sino por vosotros, para que no seáis vencidos por la tentación. No os descuidéis, no os fiéis de vuestras buenas intenciones, porque aunque el espíritu esté dispuesto para hacer y padecer, la carne es flaca y batalla contra el espíritu, y os vencerá si no insistís en la oración pidiendo a Dios su fortaleza. Entonces esto, vigilad, orad, es importante. Inmediatamente pues puso él mismo en práctica lo que acaba de decir, volvió otra vez a alejarse un poco y reanudó su oración. Yo te he suplicado, Padre mío, que si era posible me libraras de beber este cáliz de amargura, pero si has dispuesto otra cosa, y no puede ser que no lo beba, que se cumpla tu voluntad. Otra vez, pone todo en la mano de Dios. Mateo 26, 42. De nuevo volvió donde estaban los suyos, preocupado por su debilidad, y otra vez los que entró dormidos demostraban con su sueño lo débiles que iban a ser en la acción, puesto que tan perezosos eran en la oración. Esta vez el Señor no quiso decirles nada, quizá para no afligirles más. Les había reprendido ya una vez, no quería avergonzarles de nuevo, echándoles en cara que les había avisado antes y que se habían vuelto a dormir. Se daban cuenta por sí mismos y estaban tan avergonzados que no sabían qué disculpa poner. Tampoco nosotros encontramos disculpa por la poca compañía que hacemos al Señor en su pasión, a no ser la de que estamos con los ojos cargados de sueño, de tanto mirar lo que nos aparta de Dios. Miramos lo que nos aparta de Dios. El Salvador los dejó donde estaban y se volvió por tercera vez a rezar. Y por tercera vez rezó con las mismas palabras. No hacen falta palabras nuevas y rebuscadas para dirigirse a Dios. Bastan las mismas, 3 y muchas veces repetidas, para que el Señor nos oiga. Y perseverantes, llamando a la puerta de Dios hasta que nos abra. Continuos en la oración, y tanto más tiempo, cuanto mayor sea la tristeza que nos oprime. Y vemos que en este momento nuestro Señor va a tener un sudor de sangre. Un ángel le aparece y lo consuela. Página 52 abajo, último párrafo. La oración humilde y perseverante nunca vuelve vacía de las puertas de Dios. Noten esto. La oración humilde y perseverante nunca vuelve vacía de las puertas de Dios. No se cambió la decisión tomada antes de los siglos de que Jesús muriese, pero envió Dios un ángel para que le consolase. San Lucas 22, 43. No sabemos con qué razones le podrían consolar, pues el Señor sabía todo lo que el ángel podía decirle.
El ángel no podría darle un consuelo mejor que el que había dado el mismo Jesús poco antes a sus apóstoles. Escuchó humildemente del ángel lo que él sabía, le consoló, porque no importa saber las razones, lo que importa es sentirse querido. En esto nos enseña el Señor que debemos ser humildes y buscar consuelo en los demás cuando estamos tristes, aunque el que nos intenta consolar sea más ignorante que nosotros. Bien dicho. Terminada la oración, nuestro Señor se levantó del suelo. A pesar de haber sido avisado 2 veces, los apóstoles estaban de nuevo dormidos, de puro cansancio y tristeza. El Señor les despertó con una triste ironía: dormid ahora y descansad. Como si dijera: buen sitio y buen momento habéis elegido para dormir, en la tierra y con los enemigos ya a la puerta para prenderme. Dormid y descansad si podéis. Os había pedido que rezarais y que estuvierais despiertos conmigo, pero ahora por mí podéis ya dormir. De todos modos, no podréis ahora. Y luego, como no se despertaban ni se movían del suelo, les gritó: venga ya, basta de dormir, fuera ese sueño. Marcos 14:41. Ya no hay tiempo para dormir, ha llegado el momento en que voy a ser apresado. Lucas 22:46. Sintió el Salvador aquella injuria de su apóstol Judas, que lo vendía. Le dolía la maldad de todos aquellos que venían a prenderle, pero más la de su amigo y compañero Judas, uno de los 12. Su amigo Judas le había vendido por poca cosa lo que le quisieron dar ellos. ¿Qué me daréis? ¿Qué queréis darme si os lo entrego? Y con lo que le dieron se conformó, y no hubo necesidad de ajustar el precio ni tratar más el asunto. El Señor no quiso ya disimular el daño que le hacía esa injuria de Judas. Por eso dijo a los apóstoles: ¿qué seguís durmiendo? Pues el que me vende está ya muy cerca, y no está durmiendo ni ha perdido el tiempo. Venga, levantaos ya, vamos, salgamos al encuentro de los que vienen a tomarme. En este comportamiento del Señor podemos advertir 2 cosas: que la oración siempre da buenos resultados y nunca sale vacío de la presencia de Dios, porque aunque no se consiga consuelo, como el Señor apenas lo tuvo, sin embargo, se saca fuerza para vencer cualquier dificultad o tentación. Entonces, queridas hermanas, la oración siempre es buena. La oración siempre es buena. Aunque lo que usted pide no se realice porque no te conviene el plan de Dios, usted recibe fuerza, luz, paciencia para cualquier dificultad o tentación. Y la vence. Y eso es importante. Es muy importante. La segunda cosa es que si bien es necesario descubrir a Dios nuestra tristeza y abrir del todo el corazón, como lo hizo el Señor, como lo hacía David cuando decía: derramo ante Él mi plegaria y expongo ante Él mi angustia, Salmo 141:3. Sin embargo, ante la dificultad es necesario demostrar valentía y hacer frente a los que nos persiguen. Entonces, la oración siempre es buena. Aunque no recibamos lo que pedimos, siempre recibimos algo.